Hola, ¿qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a hacer un rápido y sencillo repaso de lo que vienen siendo las figuras, lo que ya vimos anteriormente en la actividad de la semana pasada. Aquí únicamente me interesa que observen de favor que este es el esquema de cada una de las figuras. Esta es la primera figura. Y la primera figura, si se fijan, tiene la premisa mayor, el término medio aquí y el término mayor acá. De la segunda premisa, la premisa menor tiene el término menor aquí y el término medio acá. Y la conclusión va a ser término menor, término mayor. Hago mención de todo esto, ¿por qué? Porque en la primera figura, si se fijan, la conclusión es término menor y término mayor. En la segunda figura, si se fijan, la conclusión es igual, término menor, término mayor. En la tercera figura, si se fijan, la conclusión es igual a las anteriores, término menor, término mayor. Entonces, término menor, término mayor en la primera, término menor, término mayor en la segunda, término menor, término mayor en la tercera. Y en la cuarta, ¿qué sucede? Igual, lo mismo. Cuarta figura, la conclusión es término menor, término mayor. ¿Qué cambia? Cambia únicamente la ubicación del término medio. Si se fijan, en la segunda figura aparece aquí. En la tercera figura aparece al inicio. Y en la cuarta figura aparece aquí y aquí. Ok. Esa es entonces la forma o la dinámica de cómo acomodar los diferentes términos. Pero si se fijan, repito, la conclusión en cada una de las figuras es exactamente la misma. Por lo tanto, si yo identifico en la conclusión, en cualquier silogismo, si identifico en la conclusión el término menor y el término mayor, ya automáticamente nada más lo relaciono en las premisas y ya tengo el término mayor y el término mayor. Faltaría nada más el término medio. Ejemplo. Vamos a ver este primer ejemplo que es en la primera figura. Dice, todos los mamíferos son vertebrados. Entonces aquí vamos a observar que mamíferos es un término y vertebrados es otro término. Vamos a suponer que todavía no sé cuáles son, qué término es. Acuérdese, son tres, término mayor, término medio y término menor. Entonces, aquí en la segunda premisa aparece perro y mamífero, ¿de acuerdo? Y en la conclusión aparece perro y vertebrado. Esos son los términos, ok. ¿Cuál es cuál? Les repito, en la conclusión ya va a aparecer automáticamente término menor y término mayor. Entonces vamos a darnos cuenta que en este primer silogismo, perro vendría siendo el término menor y vertebrado vendría siendo el término mayor. Entonces lo que hago es relacionar vertebrado, vertebrado. Este también es el término mayor. Y este es perro, perro, es el término menor. Falta uno, que es mamífero. Mamífero aquí, mamífero acá. Entonces, es algo similar al ejemplo que ya les puse en el tutorial pasado. Entonces, yo lo que hago es ponerle la M a mamíferos y acá lo pongo acá, M. Le pongo la P, que es el término mayor, a vertebrados, y le pongo acá, ok. Después viene perro, que es el término menor, y este lo pongo con la letra S. Mamífero, de nueva cuenta aparece aquí y ya dijimos que es el término medio, entonces le pongo la M acá. Perro es el término menor, que ya lo identificamos, y vertebrado, que es el término mayor, lo pongo entonces de esta manera. ¿Sí se fijan? Y ya lo representé de forma esquemática. Lo mismo voy a hacer con las demás figuras. Menciono esto ¿por qué? Porque lo que vamos a realizar a continuación es un ejercicio de análisis. Entonces yo les pido de favor que se ayuden mucho de este tip que yo les doy, me gusta darlo siempre. ¿Por qué? Porque identificando en la conclusión, teniendo la conclusión ya lista o identificada, automáticamente identifico lo que es el término menor y el término mayor. Entonces me voy a la conclusión y aparece el término menor, que sería perro, término mayor, vertebrado. ¿Sí? En ese ejemplo de la primera figura. De la segunda figura aquí tenemos otro ejemplo. ¿Sí? Este ejemplo. En este ejemplo me voy a la conclusión de igual manera y en la conclusión voy a identificar el término menor y el término mayor. ¿Cuál sería el término menor aquí? Hombre. ¿Cuál sería el término mayor acá? Charlatán. Nada más les vuelvo a poner la letrita S acá y
la letra P, que es el término mayor. ¿Dónde está charlatán? Acá está. Ya para después identificar dónde está ubicado el término medio, que sería confianza, o merece confianza en este caso. ¿Sale? Muy bien. Esa sería la segunda figura. La tercera figura, lo mismo. Me voy a la conclusión, tercera figura, y en la conclusión me aparece, o tengo que identificar el término menor, que sería cultos, y término mayor, que sería famosos. Los vuelvo a identificar en las premisas, y ya el que falta, o el que aparece acá, relacionado sería nada más escritores, que sería el término medio. Si se fijan, y es el mismo acomodo que tienen las palabritas, y de esa manera identifico que pertenece a la tercera figura. Cuarta figura, de igual manera. En la cuarta figura yo tengo este ejemplo: ningún desdichado está contento. Algunos hombres contentos son pobres, algunos pobres no son desdichados. Pero yo no sé cuál es el término menor y el término mayor, dirá alguno. Muy sencillo, me voy a la conclusión, que es esta, y entonces identifico las palabritas o los términos, que sería pobres, que sería el término menor, y desdichados, que sería el término mayor. Me faltaría un término. ¿Cuál sería? Ningún desdichado está contento. Desdichado ya lo tengo acá, entonces este es el término mayor. Faltaría estar contento o contento, sería la palabra, entonces el término que me faltaría. Entonces aquí estaría el término medio, ¿sí? Recuerden, otra vez, una de las reglas es que el término medio jamás pasa a la conclusión. Aquí viene representado de otra manera, entonces con otras letras, pero esto no es otra cosa más que representación del término menor y el término mayor. Así también se representa. Primera figura entonces, término menor, término mayor. Segunda figura entonces, término menor, término mayor. Tercera figura entonces, término menor, término mayor. Cuarta figura entonces, término menor, término mayor. Entonces repito, la conclusión me va a ayudar para identificar de inmediato el término menor y el término mayor. ¿Sale? Aquí vienen otra vez los juicios, etcétera. Pero bueno, esto lo dejamos enseguida. Aquí lo que hay que observar es lo siguiente. Yo voy a hacer un análisis, o ustedes pues también, en su momento, como la actividad que les corresponde, pero yo voy a hacer este análisis algo similar a lo que ya hicimos anteriormente. Yo tengo mi silogismo aquí. Este es mi silogismo, ¿de acuerdo? Premisa mayor, premisa menor, conclusión. Entonces, tengo que identificar cuáles son los términos, etcétera, etcétera, qué tipo de juicio es la premisa mayor, es lo que yo les voy a pedir. Y entonces aparece el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estos aspectos son los que ustedes me van a identificar acá. ¿De qué? De este silogismo. ¿De acuerdo? Entonces aparece tipo de juicio de la premisa mayor. ¿Cuál es el tipo de juicio de la premisa mayor? Acuérdense cómo se conforma, cómo se pone, cómo se va elaborando, construye el tipo de juicio de cada uno de los que ya analizamos anteriormente. Entonces el tipo de juicio de la premisa mayor, esta es la premisa mayor, la que aparece al principio siempre es la premisa mayor. Por lo tanto, el tipo de juicio que aparece allí es algún, que es particular, no, y es negativo. Entonces sería particular negativo el tipo de juicio de la premisa mayor. ¿Cómo se representa o con qué letra? Con la letra O. Tipo de juicio de la premisa menor. Toda mujer es audaz. Acuérdense cómo se forma. Todo. Entonces ahí le pongo el tipo de juicio. Tipo A. Tipo de juicio de la conclusión. Entonces voy a analizar cómo está conformado, cómo está construido y pongo alguien. Y es particular. Ya me dice que es particular. No. También es negativo. Entonces este juicio de la conclusión y este juicio de la premisa mayor son parecidos, si se fijan, por lo tanto entonces es un tipo de juicio O. Sigue el número 4. El término mayor, ¿cuál será? Acuérdense lo que les dije anteriormente, me voy a la conclusión y el que viene acá al final, este es el término mayor. Entonces, número 4, término mayor, ¿cuál va a ser? Fiel. Listo. ¿Cuál es el término medio? Bueno,
Todavía no sé, entonces dirán algunos, bueno, todavía no sé, me voy rápidamente con el número 6 para avanzar en esa parte, con lo que ya les expliqué anteriormente. El número 6 dice término menor. ¿Qué es lo que dije anteriormente? Pues que aparece en la conclusión el término menor y el término mayor. Término menor sería entonces audaz. Número 6, audaz. Y me falta el término medio, ¿cuál será? Pues el que aparece solamente en la premisa mayor y en la premisa menor. Y aquí sería entonces, en este caso, mujer. Por lo tanto, el término medio va a ser mujer. Listo, ya tengo analizado el número 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El 7, ¿qué dice? Número de figura a la que pertenece, ¿qué? El silogismo. Si se fijan, le voy a poner yo la letrita, por ejemplo, en la premisa mayor, mujer ya sé que es el término medio. Entonces, mujer aparece en primer lugar, sería la letra M. Luego aparece fiel, que sería entonces el término fiel, 4, término mayor, sería P. Después viene la segunda premisa. En la segunda premisa yo voy a hacer lo siguiente. Este es únicamente para saber a qué figura pertenece. Entonces, toda mujer que dijimos que es término medio. Muy bien. 6. Mujer 5. Término medio. Por lo tanto, entonces es la letra, le corresponde la letra M. Muy bien. Y enseguida, ¿qué tipo de término existe o nos encontramos? Audaz. ¿Qué tipo de término es? Si se fijan, es el número 6, término menor. Entonces le corresponde la letra S. Me voy a la conclusión. Y en la conclusión también aparecen dos términos. Audaz. Audaz, ¿qué dijimos que es? El término menor. Ajá. Y enseguida fiel. Fiel dijimos que es el término mayor. Listo. Si se fijan, esto que tenemos aquí, esta parte, aquí, ya me va a decir a qué figura pertenece. Entonces lo que hago yo es irme a la figura, acá para que haya una mejor ubicación, y me voy a dar cuenta de que MP, MS, MP, MS, y la conclusión SP, SP. ¿Qué significa? Que pertenece a la tercera figura. Entonces, ¿qué voy a poner ahí en ese espacio? En el número 7, ¿a qué figura pertenece? A la tercera figura. ¿Sí? Nada más con así de esa manera, en la tercera figura. Pero viene un número 8 que dice modo que le corresponde. El modo, voy para allá. En cada una de las figuras, jóvenes, aparecen varios modos. Estos modos son los que les corresponden a cada una de las figuras. En este caso, la primera figura tiene 4 modos. 1, 2, 3, 4. Si se fijan, está subrayada la letra A y la letra A. ¿Qué significa? Que es los tipos de juicio que tienen ese tipo de modo. Ah, caray, pero todavía no sé a qué hace referencia. Muy sencillo. Yo lo que voy a hacer es irme a la tercera figura. Y en la tercera figura, pongan mucha atención, en la tercera figura hay muchos modos. Todos estos. Ok. Yo me voy a fijar qué tipo de modos tengo en mi silogismo, qué tipo de juicios, perdón, tengo en mi silogismo, para poder irlos identificando, ¿sí? Entonces digo, me regreso acá y digo, ok, ya sé que este es un tipo de juicio de tipo, es un juicio de tipo O, la premisa menor, es un juicio de tipo A, y la conclusión es un juicio de tipo O. Entonces tengo O, A, O, premisa mayor, premisa menor y conclusión. Entonces me voy a la tercera figura, ya sé que estoy en esa tercera figura, e identifico cuáles son las letras que me aparecen aquí, O, A, O, y me voy entonces con, ¿dónde está? O, A, O. Ah, estos son los tipos de juicio que aparecen acá en mi silogismo. ¿Por qué ahí? Porque, repito, es de la
tercera figura. Y entonces